Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios, nos presentamos un domingo más por tu gracia, por tu bondad, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y queremos, mi Dios, venir a reconocer primeramente que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que con su infinita sabiduría, inteligencia, creó todo lo que existe. Y que cuando nosotros decidimos ser dóciles y abrimos tu palabra, podemos encontrar, en verdad, como el pastor Jorge lo mencionó, perlas, un tesoro, mi Dios, que ahí está escrito, ha estado ahí por siglos. Lo que estamos aprendiendo y que en aquellos que hemos estado siguiendo esta serie nos ha maravillado es porque nuestros ojos no habían podido entender, porque nuestro corazón no había permitido que realmente profundizáramos en tu palabra de tal manera que encontráramos ese tesoro. Por eso, Señor, te queremos pedir ayuda. Ayúdanos, mi Dios, a valorar lo que vamos a estudiar. Prepara nuestro espíritu, nuestra alma, porque ahí es, mi Dios, en donde vamos a recibir una palabra que, si estamos, mi Dios, sensibles y la asimilamos y la ponemos por obra, inclusive en nuestro mismo cuerpo va a experimentar bendición. Así que en tus manos, mi Dios, encomiendo mis palabras. Sé tú, mi Dios, el que guíes lo que voy a enseñar. Yo menguo para que tú seas exaltado, Señor, y que tu palabra sea la que venga a caer en cada uno de los corazones presentes, y que sea como tierra fértil, Señor, que reciba esta palabra y que pueda entonces, mi Dios, germinar y dar un fruto precioso para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, y comunidad viva dice: amén, amén, amén. Dios diseñó el cerebro del ser humano de una manera maravillosa. Reitero esto: Dios diseñó el cerebro del ser humano de una manera maravillosa y que refleja en la manera en la que funciona la sabiduría, el orden y la creatividad suprema de Dios. Dios diseñó el cerebro de tal manera que funciona a través de una serie de redes muy bien coordinadas. Déjenme brevemente darles un testimonio. Cuando yo estaba en la universidad, una de mis clases fue ciencias cognoscitivas o la ciencia cognoscitiva. Y la ciencia cognoscitiva se encarga de estudiar los procesos mentales, cómo es que pensamos, cómo es ese proceso en el que los pensamientos se mueven en nuestro cerebro, y entonces esto nos lleva a acciones. Y una de las cosas que aprendí es que dentro de los primeros estudios que hicieron en esta ciencia, es relativamente joven, trataban de entender algunas formas y lanzaban teorías como lo que es la teoría de cascada. ¿Qué es esto? Ellos pensaban que nosotros en nuestra mente traíamos un concepto, una idea, un pensamiento, y que ese pensamiento entonces, al traerlo al consciente, comenzaba en cascada a bajar a otros niveles en donde despertaba otras cosas almacenadas en nuestro cerebro, de tal manera que la información iba de niveles superiores a niveles inferiores. Pero en el tiempo que yo estudié,
hablaban de los avances y lo más nuevo en lo que habían encontrado en esta ciencia cognitiva, y se dieron cuenta que el cerebro no funciona a través de cascadas, no es de una forma lineal, sino que funciona a través de redes y de nodos. ¿Y qué significa esto de que funcione a través de redes y nodos? Significa que realmente nuestro cerebro no es de que esté simplemente una parte encendida y que esa parte encendida va en una dirección lineal. Es una red que está dispuesta a prenderse y apagarse, y que son estos nodos en donde se interconectan, en donde sucede la maravilla de tener ideas, conceptos, pensamientos. De tal manera que cuando tú tienes una idea o un concepto o inclusive una palabra, se prende un nodo, es decir, una parte en donde se conectan estas redes, se prende. Por ejemplo, piensas en la palabra amor. Y cuando tú piensas en la palabra amor, esto excita otros nodos en la red, de tal manera que comienzan a prenderse simultáneamente en tu cerebro varias áreas, en donde puedes ir a una área que se refiera hacia el amor en la familia, y entonces vienen recuerdos de tus familiares. Puede ser que se vaya hacia una área en donde están las partes que nos han lastimado, y recuerdes no personas, recuerdes el dolor que sentiste cuando fuiste desilusionado, la falta de amor. Y de esta manera es como entonces estas redes funcionan de veras de una manera sorprendente, redes y nodos. Pues bien, el término científico para estas redes neuronales muy bien coordinadas es organización de integración funcional. Así es como le denominaron, la organización de integración funcional, que básicamente lo que significa es que en cada parte que conforma al cerebro está interconectada con otras partes, de tal manera que funcionan en unidad y se impactan unas a otras. Esta es la organización de integración funcional que está operando en estos momentos en el cerebro de cada uno de los que estamos presentes. Dentro del diseño precioso de Dios para el cerebro, también lo diseñó de una manera en la que, pon atención, la actividad intrínseca, es decir, profunda, que se da en el inconsciente, en aquella parte de tu cerebro en la cual tú no estás consciente, por eso se le llama inconsciente. La actividad intrínseca profunda que está sucediendo en ese inconsciente es en donde se lleva la mayor actividad mental. En otras palabras, y contrario a lo que comúnmente se puede pensar al creer que la mayor actividad mental y neuronal es cuando la persona está consciente, no, la realidad es que cuando la persona está inconsciente, es decir, que no está alerta y su consciente no sabe lo que está sucediendo, es en donde sucede la mayor actividad mental. Y parte del por qué es esto es porque esta parte inconsciente está funcionando las 24 horas del día. Tu parte consciente, mientras estás alerta, mientras estás despierto, está funcionando, pero cuando se apaga, cuando vamos a descansar, cuando vamos a dormir, deja de funcionar. Pero la parte inconsciente de nuestro cerebro sigue funcionando las 24 horas del día. Esta parte es la parte de nuestro cerebro en donde su funcionamiento queda oculto a nuestro consciente. No sabemos lo que está pasando, pero sin embargo, lo que sucede en esas áreas inconscientes de nuestro cerebro es lo que ordena a nuestro consciente cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Y esto es en parte el por qué hemos denominado que nosotros somos lo que pensamos. ¿Me acompañas por favor a un versículo en la palabra de Dios que resume de una manera gloriosa el hermoso diseño de Dios? Efesios. Vamos a este pasaje en Efesios capítulo 4 que resume de una manera gloriosa y hermosa el diseño global de Dios en su máxima creación, que es el hombre y la mujer. Efesios 4:16 nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, lo que aquí el apóstol Pablo escribió, repito, es una manera gloriosa de resumir la manera en la que Dios creó las cosas. Pero Pablo aquí se estaba refiriendo, sí, a un organismo, pero no físico de un cuerpo humano, sino al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y describe de qué manera preciosa funciona la iglesia, pero es precisamente la misma forma en la que funciona el cerebro. Nos dice aquí de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Así funciona el cerebro. Creación no del azar, no de un proceso evolutivo, sino creación de Dios, del único Dios trinitario, Padre, Cristo y Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder y lleno de amor. ¿Me toleran un poquito más de ciencia? Estas redes que funcionan en nuestro cerebro son redes que trabajan en un complejo proceso que se autobalancea y son coordinadas y organizadas por lo que se determina como el Default Mode Network. Así le han denominado, la red de función predeterminada o automática, Default Mode Network. Esta red es la que coordina y produce este autobalanceo que se da en nuestro cerebro en las partes inconscientes. No estamos conscientes nosotros de eso. No tenemos un control consciente que nos haga comprender qué es lo que esta red de función predeterminada está haciendo. La labor de esta red de función predeterminada es la de ser como un director de orquesta, dando indicaciones y coordinando las actividades de las diferentes redes neuronales. Y es esta red de función predeterminada la que alerta al cerebro de cómo debemos de reaccionar cuando estamos conscientes. Y aquí es en donde espero que despierte más nuestro interés, si no es que en algunos de ustedes su director de orquesta ya se durmió. Quiero que despierte su interés. ¿Por qué? Porque esta red de función predeterminada está activa, está operando cuando la persona no está enfocada en el mundo exterior. Y su cerebro, aún estando la persona despierta, entra en un reposo. Por favor, quiero que esto lo entendamos. Esta red de función predeterminada funciona, opera cuando nosotros nos desconectamos de la influencia exterior, de los estímulos externos que pueden venir a distraernos. Y entonces nuestro cerebro pasa a una parte de reposo. Y no necesariamente la persona tiene que estar dormida. Tú puedes estar despierta, pero puedes permitir, al desconectarte de la influencia exterior, que tu cerebro entre en este reposo. ¿Y por qué es esto sumamente importante y relevante para nuestra serie de reconstruir? ¿Por qué es importante? Pon atención, porque si nuestro cerebro está conformado de una serie de redes interconectadas entre sí, ¿por qué es importante? Porque si la mayoría de la actividad en nuestro cerebro se da en la parte inconsciente de la persona. ¿Por qué es importante? Porque si la red de función predeterminada es la que se encarga de dirigir la serie de procesos neuronales que se dan en las diferentes redes que conforman nuestro cerebro. ¿Y por qué es importante? Porque si esta red de función predeterminada opera cuando la persona deja de enfocarse en los estímulos externos y el cerebro pasa entonces a una especie de reposo,
Es precisamente este reposo uno de los factores determinantes y sumamente importantes para el desarrollo óptimo, no nada más del cerebro y de la mente, sino de la persona en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Sorprendente, lo tengo que repetir. Este reposo es necesario. ¿Por qué? Porque es uno de los factores determinantes y sumamente importantes para el desarrollo óptimo de la persona, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí tengo que hacer una aclaración, porque nosotros ya habíamos estudiado respecto al reposo en series pasadas, no sé si lo recuerdan, cuando hablamos del ciclo de vida de Dios, en donde establecimos que era como un péndulo que oscilaba entre el reposo y el trabajo y el reposo. Y que una vida que estaba centrada en Cristo, su péndulo entonces se movía correctamente y aprovechaba correctamente el tiempo. Ya aprendimos sobre ese reposo, pero nosotros también aprendimos que en nuestra cultura occidental, la forma en la que nosotros vemos el reposo es que primeramente nosotros nos enfocamos en trabajar, para que entonces el reposo sea como aquello que nos va a dar la satisfacción de decir: ya trabajé, ahora voy a descansar. Esa es la manera occidental de ver las cosas, pero la manera bíblica es que no es así. Primero tenemos que reposar, y el reposo es lo que nos prepara para iniciar nuestro día de trabajo. Mientras para el mundo anhelan el viernes, ¿verdad? Ay, ya que venga el viernes para descansar. Para el hijo y para la hija de Dios dice: anhelo que termine el día de reposo. ¿Por qué? Porque voy a ir a trabajar. Pero ahora, bajo esta enseñanza nueva, el reposo cobra mucho más relevancia e importancia. ¿Por qué? Pon atención. ¿Por qué es más importante ahora el reposo bajo esta nueva enseñanza? Porque es en el reposo bíblico donde se da el mayor crecimiento. Es en el reposo bíblico en donde se da el mayor crecimiento. Y hago la aclaración de el reposo bíblico, es decir, el que Dios ordena. ¿Por qué? Porque el reposo o el descanso bajo una perspectiva humana va desde que es el que resulta como un cuerpo y una mente fatigada que necesitan descansar para recuperar sus fuerzas, hasta el descanso enfermizo, que es consecuencia de que nuestro cuerpo cae enfermo, o de que la persona tiene una mentalidad en donde no tiene propósito, o en el que ha abusado de los recursos que Dios le ha dado y por lo tanto termina, ¿verdad?, fatigada buscando el reposo. No, el reposo bíblico es al que me estoy refiriendo, no el reposo bajo la perspectiva humana. Acompáñame a Éxodo 31. Éxodo 31, capítulo 31, versículo 15. Éxodo 31, 15 nos dice lo siguiente: Éxodo 31, 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y sí, los israelitas y después los judíos seguían al pie de la letra este mandamiento, y físicamente hacían morir al que violara este mandamiento. Es más, esta fue una de las razones por las cuales justificaron el darle muerte a Jesús. Acompáñame para ver esto. Juan 5:16. Esta es una de las razones por las cuales justificaron darle muerte a Jesús. Juan 5:16 nos dice: y por esta causa los judíos
perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero realmente la muerte que venía como consecuencia de no respetar el día de reposo era el resultado de una vida que no reposaba de acuerdo al plan de Dios y que entonces eventualmente iba a morir. Se iba a ir deteriorando su sistema. Su cerebro iba a ir perdiendo capacidades. Sus pensamientos iban a ser tóxicos y lo iban a intoxicar, hasta que finalmente su cuerpo se iba a colapsar y finalmente morir. ¿Y por qué es esto algo que tenemos nosotros que comprender y entender? Porque si Dios dio la orden de respetar el día de reposo y el que no lo respetara iba a morir, era como consecuencia de entrar en una corriente en donde su fin iba a ser el comenzar a descomponer el orden precioso con el que Dios nos creó. Y empezando con desconectarnos de Dios y ya no voy a la iglesia o no leo la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, y nos justificamos y nos vamos entonces a comenzar a meter presión a nuestra alma con pensamientos, emociones, y trabajamos mucho y nos cansamos y llegamos a la casa fatigados y cansados, y como consecuencia de esto empezamos a perder el control de las cosas y nos irritamos, nos enojamos o nos deprimimos, y a raíz de la ira y de la depresión nuestro cuerpo comienza a afectarse más, nuestra mente está atrofiada y de pronto empiezan a venir enfermedades más graves hasta que finalmente llega la muerte. ¿Por qué llega la muerte? Porque es en el reposo bíblico donde se da la vida. Pon atención. Es en el reposo bíblico, el que Dios ordenó, en donde se da la vida. Acompáñame al Salmo 46, 10. Salmo 46, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Salmo 46, 10. La primera parte, muy sencillo. Ayúdenme a leerlo, por favor, la primera parte. ¿Estamos listos? Salmo 46, 10. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hasta ahí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La manera de conocer a Dios es entrando en el reposo que Él determinó. Esténse quietos, reposen, descansen y conozcan que yo soy Dios. Y este reposo al que Dios se refiere no es nada más el hecho de descansar mental y físicamente como se solía pensar. Este reposo es que al dejar nosotros de estar alertas de este mundo exterior y de sus estímulos, esto maravilloso que los científicos han denominado la red de función predeterminada, el cerebro no se apaga o no baja su ritmo cuando nosotros reposamos, sino lo que sucede es todo lo contrario. Al reposar, nuestro cerebro se enciende a una forma de operar y pensar que nos da la capacidad de tener la perspectiva y sabiduría más elevada, y que esto es lo que nos permite un acercamiento más profundo con Dios. Y es en esta relación estrecha y profunda que podemos encontrar con Dios, en donde Jesucristo nos da vida. Y por favor, no confundamos el reposo que les estoy hablando con la meditación trascendental.
en la meditación trascendental es en donde se llegan a estados de relajación y reducción del estrés que está comprobado que funciona. Las personas que practican este tipo de ejercicios realmente, a través de estos ejercicios de relajación, de reducción del estrés, llegan a encontrar calma y paz. No se está refiriendo a este reposo. ¿Por qué? Porque la meditación trascendental o este tipo de ejercicios tienen un serio problema. Acompáñame a ver cuál es este serio problema que tienen este tipo de prácticas. Juan 15:5. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó. Es verdad, este tipo de ejercicios producen relajación, reducción de estrés, ¿sí? Pero hay un serio problema. Juan 15:5 nos dice, ¿me ayudas a leerlo? Jesucristo diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesucristo se corre el riesgo de entrar en terrenos peligrosos, en donde la persona, por caer en estos estados de inconsciencia, es decir, que no está alerta, puede ser sujeta a ataduras espirituales demoníacas. Y no es ciencia ficción, no son cuentos, es realidad. Cuando tú entras a esos lugares de inconsciencia, que es en donde el cerebro está más activamente funcionando y que es en donde realmente se encuentran los procesos que nos llevan a, en el consciente, pensar, sentir y actuar, en esos lugares que no conocemos porque no estamos conscientes, si vamos solos, corremos el riesgo de caer en ataduras espirituales demoníacas. Y por eso Jesucristo dice: separados de mí nada pueden hacer. No se separen de mí, entren al reposo, entren a esos lugares en donde van a comenzar en su cerebro a suceder cosas maravillosas, en donde van a conocer a Dios mejor y van a encontrar vida. Pero tiene que ser tomados de la mano de Jesucristo para no caer en estos riesgos. Entonces, el reposo del que les estoy hablando no es esta meditación trascendental. De lo que yo les estoy hablando es muy sencillo y no tiene que ver con ninguna práctica mística o rara o un mantra o nada de eso. Acompáñame a Mateo 26:41. El reposo del Señor tiene que ver con esto. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra de nuestro Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El reposo del que les estoy hablando es muy sencillo: velad y orad. Este es el reposo al que Dios se refería con el Sabbat, con el día de reposo, cuando no nada más se refería a un descanso del cuerpo, a un reposo del alma, sino que se refería a quitar nuestra atención del mundo y de sus influencias y de su tentación, que aunque quieren venir a atacarnos, quitar nuestra atención de nuestra propia carne con sus apetitos y sus deseos, para entonces concentrarnos y enfocarnos en Dios. Estamos quietos, reposamos y conocemos que Él es Dios. Y en este reposo, la oración, la lectura de la palabra, la memorización de la palabra de Dios nos ayuda fundamentalmente a dos cosas: este reposo, este velad, este orar, este estar quietos, este desconectarnos del mundo que nos influencia con sus tentaciones, desconectarnos de nuestra carne con sus apetitos y deseos desordenados. Este reposo, si lo hacemos, lo que sucede es que capturamos nuestros pensamientos
y aquellos que son tóxicos. Tenemos el poder entonces, como aprendimos el domingo pasado, a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Algo que no podíamos lograr si no entrábamos en ese reposo. Puede ser que tú saliste de tu casa muy tranquilo, muy tranquila, sin darte cuenta que dejaste un desastre con unas cuantas palabras que dijiste. Y tú te vas muy tranquilo a tu trabajo pensando, no sucedió nada, yo creo que todo está muy bien. Pero en tu casa se quedaron personas lastimadas con tu actitud. Y tú no te das cuenta. Tú piensas que no hiciste nada malo, pero tienes ya la disciplina de entrar al reposo del Señor. Y en un momento de descanso en tu trabajo, cierras la puerta de tu oficina, abres la palabra de Dios, lees un versículo y comienzas a orar. Y permites que tu cerebro se desconecte de la influencia exterior y se concentre en Dios. Y de pronto tu corazón comienza a decirte, fue un pensamiento tóxico lo que hiciste. Y entonces lo comprendes, lo entiendes, asumes tu responsabilidad y llevas cautivo ese pensamiento a Jesucristo, diciéndole, perdón, Señor, no me había dado cuenta de mi insensibilidad, de mi frialdad. Y después de terminar ese tiempo tan importante, tomas el teléfono y dices, mi amor, perdóname, estaba insensible, no podía comprender, yo pensaba que no había hecho nada malo y ahorita me doy cuenta de lo tóxico de mi comportamiento. Dime si no es sumamente importante entrar en el reposo del Señor, porque de otra manera podemos seguir viviendo una vida en donde no hago nada mal, no pasa nada malo, no lastimo a nadie, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, ¿sí? Entonces eso es algo que sucede cuando entramos en el reposo. Número 2, ¿qué sucede cuando entramos en el reposo del Señor? Desarrollamos no tan solo una vida sostenible, que es lo que muchos cristianos llevamos. Una vida sostenible, una vida en la que, ay Dios mío, qué difícil es el cristianismo, pero ahí la llevo de panzazo, ¿verdad? No. Entrar en el reposo del Señor nos asegura de no nada más desarrollar una vida sostenible, sino que nos garantiza de comenzar a levantar una estructura más sólida de poder, que va a poder sostener todo lo que construyamos sobre ella. Por eso es sumamente importante entender esto. Ahora, ¿qué es lo que los investigadores de la neurociencia han encontrado si no se le permite al cerebro entrar en este reposo? Pon atención. Ellos dicen, se está atentando en contra de la forma natural de operar del cerebro. Si tú no entras en estos reposos, estás atentando en contra de la forma natural de operar de nuestro cerebro. El día de hoy, con estas sociedades tan intoxicadas, le meten sustancias tóxicas al organismo, no nada más pensamientos, droga, alcohol, pornografía, y esto es lo que está alimentando el cerebro, y el cerebro se está muriendo. ¿Por qué? Porque su forma natural con la cual Dios la diseñó es la de correr a refugiarse en Dios. Pero las personas no consideran a Dios en lo mínimo. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo una necesidad temporal. Se están sintiendo a gusto, satisfechos por el momento. Pero lo que los científicos han descubierto es que al entrar en estos abusos, el cerebro, al no darle esa facultad de operar naturalmente, la persona comienza a experimentar baja y destructiva autoestima. Comienza a considerarse como que no vale, no le importo a nadie, y no es otra cosa más que consecuencia de que el cerebro se está ahogando porque no le damos esos tiempos de reposo en el Señor. Viene la depresión, viene la ansiedad, comienza a haber preocupación extrema, empiezan a haber problemas de salud y mentales, empiezas a perder la memoria, se te olvidan las cosas, llega esto a bajar a tu físico, comienza a haber problemas como la hipertensión, etcétera. En donde la persona queda atada, esclavizada al problema, y se le hace imposible el poder ver la solución. En otras palabras, muerte. Es la muerte que Dios había dicho que iba a venir como consecuencia de no respetar
el día de reposo que Dios estableció. Y a continuación traigo un video que trato yo de resumir estos hallazgos en la ciencia. Y quisiera que lo veamos y al final del video explico lo que vamos a ver. Sencillo video en donde en la primera parte nos enseña cómo la red de funcionamiento predeterminada es afectada cuando está desubicada, cuando está desconectada, cuando no sabe qué hacer, cuando está dormida. Y lo que han descubierto los científicos es que cuando el individuo cae en esos patrones es lo que trae como consecuencia la depresión. Cuando su red de funcionamiento predeterminada está desubicada, desconectada, dormida. Pero también se han dado cuenta que cuando esta red de funcionamiento predeterminada está estresadísima, sobreestresada y está simplemente ya por el mismo estrés, ¿verdad?, dando órdenes y direcciones, se pierde el control. Y lo que se han dado cuenta es que esto es exactamente el patrón de los que sufren esquizofrenia. Entonces están dando cuenta de cómo realmente las cuestiones incorrectas de operación de estas redes llevan a estos malestares. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta red de funcionamiento predeterminada está operando correctamente? Yo creo que visualmente lo vimos claramente. Hay orden, hay armonía, hay disciplina, hay algo hermoso. En tiempos de calma, esa red de funcionamiento predeterminada está dándole a tu cerebro exactamente las órdenes para continuar adelante operando en una vida armónica, preciosa. Y cuando hay tiempos de estrés, no pierde el control la red de funcionamiento predeterminada, sigue en control de las cosas. El estrés no lo va a sacar del modo en el cual puede resolver los problemas. Al contrario, se vuelve más hábil, más capaz para poder, a pesar del estrés, llevar esa orquesta a un final feliz. Ahora, ¿en dónde está el problema para ti y para mí y para los que han seguido esta serie a través de los videos? El problema está en que el 99.9% de nosotros hemos construido nuestra vida hasta ahora sin respetar y darle importancia al reposo que Dios estableció. Y no estoy exagerando. Inclusive para las personas que se digan ministras de Dios, ministros de Dios, que trabajen para Dios o para la iglesia, se ha creído que una vida que construye y construye sin reposar es una vida que da señales de madurez, de entrega y de obediencia a Dios.
y ven al reposo como una pérdida de tiempo, y en su lugar han construido y han construido y han construido, pensando que entre más ocupados estén en las cosas de Dios, mejor está su construcción. Así que no estoy exagerando cuando digo que el 99.9%, porque inclusive los que trabajan en la iglesia han caído en patrones incorrectos. Yo conozco pastores que se enorgullecen de no dormir trabajando en la obra del Señor, sin darse cuenta que el reposo del Señor, sí, son momentos en donde descansamos físicamente, pero son los momentos de mayor actividad espiritual y mental, en donde nos acercamos más a Dios y lo conocemos mejor a Él y a su voluntad. Por eso el mandamiento de Dios es: reposen, estén quietos y conozcan que yo soy Dios, dice el Señor. Ahora, eso es por un lado, repito, los que trabajan en la iglesia. Pero ¿qué hay de nosotros que no trabajamos en la iglesia o que no recibimos un sueldo en la iglesia? Para nosotros, de igual manera, hemos construido nuestra vida sin haber considerado la importancia del reposo del Señor. Y estamos en una serie denominada Reconstruir. Pero para poder reconstruir, hay que primero remover. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos va a hablar, que tenemos que remover, porque realmente nosotros hemos construido nuestra vida de una manera incorrecta. Se los digo yo, que tengo ya años en el Evangelio, y cuando yo comencé a estudiar esto dije: Dios mío, perdóname. Es cierto, construí mi vida sin darle la importancia de vida a lo que es verdaderamente el reposo del Señor. Acompáñame a Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que nos está diciendo es: el reposo del Señor sigue accesible a todo aquel que quiera. El reposo en el Señor es sumamente importante, porque ahí es en donde se da el mayor crecimiento de la persona. Ahí es en donde encontramos la vida. Y nos está diciendo: si tú no has entrado al reposo del Señor, todavía es tiempo, hazlo. No seas como aquellos que, habiendo escuchado enseñanzas como estas, tan convincentes y respaldadas por la palabra de Dios, prefieren no hacerle caso, diciendo: no, yo sé cómo construir mi vida y yo voy a seguir adelante con mi forma de pensar. Y dice el Señor: no hagan eso. En otras palabras, Dios sabe que hemos construido mal por no considerar entrar en su reposo de la manera correcta. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dicho: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mateo 9:16 es parte del fundamento de esta serie y les he pedido que lo memoricemos. Pero aplicando este versículo a la enseñanza de hoy, el vestido viejo que traemos, una de esas roturas que tiene es que no habíamos considerado el reposo del Señor. Las personas en general no creen que con tantas cosas que hacer es necesario, pero hay necesidad de que nuestro vestido viejo y lleno de agujeros sea reparado. Pero ahora tenemos aquí un remiendo de paño nuevo, y ese remiendo de paño nuevo es la enseñanza correcta del reposo del Señor. Y lo que sucede entonces es que nosotros, vestidos con este trapo roto, queremos ir y tomar este remiendo del reposo del Señor y simplemente parchar nuestro vestido. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Este
parche, este remiendo de paño nuevo es poderosísimo. La enseñanza del reposo del Señor es poderosísima. Y tú traes esta enseñanza poderosísima y la quieres poner en un vestido viejo. Lo único que va a suceder es que va a jalar el vestido y se va a hacer peor la rotura. Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dejar de afanarnos en simplemente parchar el vestido viejo. La enseñanza del reposo del Señor necesita venir a algo nuevo, porque lo viejo es esta construcción inservible que Dios quiere remover para comenzar a reconstruir algo nuevo. Acompáñame a Efesios 4:22. ¿Qué necesitamos hacer? Si no es nada más parchar, remendar, adornar por el exterior, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Efesios 4, 22 y 23. Voy a esperar a que todos lo tengan porque quiero que todos lo leamos con convicción. Esto es lo que tenemos que hacer. Efesios 4, 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos de ese vestido viejo. No sirve. Pero como lo vamos a estudiar el domingo entrante, el enemigo a vencer es la necedad. El enemigo a vencer es ese que dice: no, son realmente muy estrictos, muy fundamentalistas, muy legalistas. Yo he vivido así toda mi vida y me ha ido muy bien. Bueno, allá ellos. Dios nos está diciendo: despójate, renuévate, trae un nuevo vestido que es el hombre y la mujer creados según Dios. Dios en su infinita sabiduría sabía la importancia de que nuestro cuerpo reposara, pero también sabía la suma importancia de que nuestro cerebro, al reposar, permite que nuestro espíritu y nuestra alma se comuniquen con Dios de una manera muy necesaria para la reconstrucción. Es más, es de las únicas formas en las que realmente podemos nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra alma, obtener de Dios la dirección clara y precisa que nos va a ayudar a reconstruir nuestra vida. Pero para poder reconstruir tenemos que primero remover. Acompáñame por favor, ya acercándonos al final del mensaje, a ver una de las miles de consecuencias de neciamente insistir en no remover. Santiago 3:16. Vamos a ver una de las miles de consecuencias de neciamente insistir en no remover, insistir en seguir con este vestido viejo, el seguir insistiendo con esta construcción deteriorada. ¿Qué es lo que sucede? Santiago 3:16 nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay contención? Porque una persona puede envidiar lo que otro tiene. Y al envidiar lo que otro tiene, la manera equivocada de resolver esto es sobrecargando su vida. Y hay quienes lo resuelven trabajando desmedidamente y se pasan mucho tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque tengo que ganarle, porque hay contienda, hay competencia, no puedo quedarme atrás. Ya trae su esposo un carro nuevo, mi esposa tiene que traer un carro nuevo. Mira a sus hijos al colegio que van, mis hijos tienen que ir a ese colegio. Y caemos en este patrón, que es uno de los extremos. Pero está el otro extremo, que es aquella persona que ya desganada, ¿verdad? Ya toda holgazana, dice: ay, pues hoy no quiero ir a trabajar. Y se quedan ahí en su casa descansando y pasa el tiempo y empiezan a tener las dificultades de no trabajar. Y entonces, como consecuencia de estos dos extremos, estamos nosotros cayendo en celos y contiendas. Y nos dice: ahí es en donde está perturbación y toda obra perversa. Y dime si el día de hoy
no nos asombramos cuando escuchamos las noticias y decimos, ¿cómo puede ser posible? Ahora un niño ya toma una pistola y va y mata a otros. ¿Cómo puede ser posible? Ahora una jovencita que se embarazó en el baile de graduación, sintió los dolores de parto, se metió al baño, ahí dio a luz a su criaturita y fue y la tiró a la basura. ¿Cómo puede ser posible? Y créeme que cada vez nos estamos dando cuenta de cosas más perversas. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de vivir en una sociedad intoxicada, estresada, porque no han comprendido lo que es el reposo del Señor. Por eso es que hay celos y contenciones. Pero ahora veamos la contraparte. Cuando en lugar de insistir neciamente en usar el remiendo de paño nuevo en el vestido viejo, o el insistir neciamente de poner el vino nuevo en los odres viejos, y en su lugar se remueve todo fundamento y toda construcción equivocada, nos despojamos de todo vestido inservible, ¿qué es lo que sucede? Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Por favor, no quisiera perder su atención. Estamos a punto de terminar y son conceptos sumamente importantes que yo espero que se queden sellados en mente y corazón de los presentes. Proverbios 3, 5 y 6. Esta es la contraparte. La primera parte que analizamos es lo tóxico, lo destructivo. Ahora vamos a ver el modelo de Dios. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Me ayudas a leerlo juntos? Dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando obedecemos a Dios y su reposo es el tiempo necesario, no tan solo para renovar las fuerzas físicas y mentales, sino el tiempo de verdadera comunión con Dios. Es en estos momentos en donde el Espíritu de Dios, sensibilizados nosotros, viene y nos habla y podemos comprender y entender cosas que de otra manera no hubiésemos podido entender. El reposo del Señor son esos momentos en donde realmente caen todas aquellas escamas, vendas que teníamos en los ojos y en los oídos y endurecían nuestro corazón, y comenzamos dóciles a comprender la verdad de Dios, y entonces nos arrepentimos, pedimos perdón y encontramos pensamientos tóxicos y los llevamos inmediatamente cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, y comienza entonces Dios a reconstruir algo precioso, algo hermoso. Y eso es precisamente lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Si somos honestos, la mayoría, si no es que todos, en este aspecto del reposo del Señor, hemos construido equivocadamente. Creo que nadie de los que está aquí puede decir, no, yo sí había considerado el reposo del Señor. Todos los domingos es el día del Señor, me levanto, me pongo mi mejor traje, traigo la Biblia a la iglesia. Ese no es el reposo del Señor. Físicamente tú puedes apartar un día a la semana para descansar. Nuestro cuerpo y nuestra mente lo necesitan. El reposo del Señor es que nos desconectemos del mundo, de sus influencias, de su tentación con la que quiere venir a atacarnos. Que nos desconectemos de nuestra carne grotesca con sus apetitos y deseos desordenados. Y al hacer eso, entonces caigamos en un reposo en donde nuestro cerebro comienza a ejercer facultades maravillosas que ni tú ni yo sabíamos que las teníamos, pero que Dios las puso ahí, y que es lo que nos ayuda a comprender con más claridad, con más certeza quién es Dios, y nos ayuda a comprender su voluntad, y salimos de esos momentos con una vida que se está reconstruyendo preciosa. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos llegado a un punto de esta serie en donde hemos hablado ya de varios principios fundamentales para la obra de reconstrucción que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. No venimos aquí, Señor, nada más pues a decir,
es la manera de cumplir. O vengo porque me agradan las pláticas, me son de beneficio para mi vida. Vengo aquí porque toda la semana estuve muy cargado, muy cargada, y este día hay algo que sucede que me siento bien. Señor, es mucho más que eso. Venimos, mi Dios, a comprender la manera equivocada en la que habíamos construido nuestra vida. Y esto va desde los más pequeños hasta el más grande. Y si nosotros nos aferramos, mi Dios, a decir, yo no necesito eso, no va a suceder absolutamente nada. Para poder reconstruir, hay que primero remover. Ayúdanos, mi Dios. Remueve lo que está estorbando. Quítalo, Señor, de nuestra vida. Algunos de los presentes se han envuelto en prácticas y en actividades que no se dan cuenta de los destructivas que son para ellos, para ellas y para sus generaciones. Ayúdanos a comprender, Dios, que vale la pena poner en práctica el versículo con el que terminamos este mensaje. Que no nos fiemos en nuestra propia percepción de las cosas, que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos tu palabra, tu voluntad en todos nuestros caminos, y tú vas a enderezarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.